Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 20 de agosto. El texto bíblico para hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Primero, para comprender el texto de hoy, es importante darnos cuenta de lo que sucede alrededor. Jesús ha hablado con los saduceos, sobre todo en base al tema de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección. Jesús da esa opinión que viene de Dios y pues los deja callados. Luego se atreven los fariseos a cuestionar a Jesús y siempre tratando de hacerlo caer. Uno de ellos, que era doctor de la ley, nos dice hoy el texto bíblico, que significa que era uno de los más grandes letrados, pensadores, inteligentes y que se supone que se las sabía todas. ¿Y qué sucede? Pues le hace la pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Siempre aquellos hombres que están a la escucha del maestro lo quieren poner a prueba. ¿Cuántas veces también yo hago lo mismo, queriendo escuchar al prójimo, no porque me quiera convencer, no porque quiera escuchar la palabra de Dios, una prédica, una homilía de un sacerdote, una reflexión, una llamada a la fe o al cambio, a la conversión, sino porque quiero poner a prueba a los demás? Quiero ver cuántos saben, cuántos conocimientos tienen, si son inferiores o superiores a lo que yo sé, y tantas personas que son así. Quieren poner a prueba a Dios. Como aquellos fariseos querían poner a prueba a Jesús y de hecho le lanzaron la pregunta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús entonces responde: por supuesto que sí. Y seguramente si le preguntamos a Jesús nos va a responder de la manera más extraordinaria que lo puede hacer, con amor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Sabemos que ya existía al respecto una respuesta, así como se oye. Es clara la respuesta de Jesús. El mandamiento principal es amar. Sí, amar. Y desde el amor se dividen o se desglosan dos afirmaciones más: amar a Dios por una parte y amar al prójimo por otra. Amar a Dios. Ya el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, nos lo ha recordado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es la famosa oración del Shema Israel, la oración que hace el pueblo de los judíos hasta el día de hoy. Y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. También esto ya estaba en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 19. Jesús une estos dos mandamientos, los relaciona, son estrechamente vinculados por Jesús, de tal manera que no puede existir el uno sin el otro. Y esta norma, dice el Evangelio de hoy, sostienen la ley y los profetas. Así es. Ahí se fundan la ley y los profetas, es decir, ahí se funda toda la Biblia, toda la palabra de Dios, porque para aquel entonces, para el tiempo de Jesús, decir la ley y los profetas era decir la Biblia completa. Así es. Bueno, entonces la Biblia se funda en el amor a Dios, por una parte, y en el amor al prójimo, por otra. Veamos qué interesante. Aquellos hombres, aquel fariseo que representa a los que están ahí tras de él, pues le hace una pregunta sobre cuál es el mandamiento principal. Sabemos que los mandamientos son importantes, no son una obligación.
Los mandamientos deberían ser una convicción de amor, hacerlo porque estoy convencido de que amo a Dios y de esa manera viviré mejor. Bueno, Jesús entonces da un mandamiento. Jesús no da solamente una idea, una teoría, una expresión de afirmación, una exclamación. No, Jesús da un mandamiento, es decir, un mandato, una orden directa. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús lo dice. El mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento principal, o los mandamientos en los cuales se funda la ley y los profetas, toda la Biblia. Bien, ¿y qué significa amar al prójimo? Sería esa una primera cuestión que nos hacemos, sobre todo en este día. Vale la pena escuchar al Papa Francisco en una aportación sobre el texto de hoy. Y dice el Papa: en medio de la tupida selva de preceptos, prescripciones y legalismos, Jesús abre una brecha para distinguir dos rostros, el rostro del Padre y el del hermano. No son preceptos y fórmulas, nos entrega dos rostros, es más, un solo rostro, el de Dios, que se refleja en muchos rostros, porque en el rostro de cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. Y deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos hermanos, si somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios. Lo ha manifestado el Papa el 26 de octubre del año 2014. Muy bien, el rostro de Dios, el rostro del prójimo. Hoy es importante saber que Jesús nos presenta por encima de los 10 mandamientos, por encima de todos los preceptos que se nos dan, o de la ley de oro que se encuentra en San Mateo, justamente que dice: haz a los demás lo que quieras que te hagan. Hoy Jesús pone por encima de todo el amor. Por eso San Pablo hace un himno muy hermoso en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, sobre el amor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no busca el mal, no es jactancioso, no es engreído, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo espera. Así es el amor. El amor que Jesús manifiesta es un amor radical, un amor sin condiciones, un amor que llega hasta entregarse por completo, incluso a la muerte, y una muerte de cruz como Jesús mismo lo hizo. Eso es amar, amar radicalmente, amar con convicción. ¿Qué tipo de amor estoy teniendo en mi vida? ¿Estaré amando a Dios? ¿Estaré amando a mi prójimo? ¿Veo en mi prójimo realmente una oportunidad para ver en él el rostro de Dios? ¿Amaré a Dios en mi prójimo? Es importante preguntarme también esto. Así es. También para un cristiano sigue siendo el amor el principal medio para su salvación, especialmente empezando por la acción que haga aquí en esta tierra. Por eso es importante saber que el amor es lo que da sentido a todo lo demás que tenemos. Y lo dice el cantito: si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Sí, y por eso le pedimos a Dios que nos ayude a amar sin medida, a amar con fortaleza, a amar como Dios nos ayuda y nos pide que podamos amar. Jesús se dio hasta el extremo. Eso es el auténtico amor. El amor, por ejemplo, viene expresado como lo hace Madre Teresa en la ayuda, en la asistencia y acompañamiento a los enfermos y a los que están convalecientes. Sí, el amor para el Padre Pío de Pietrelcina y para el cura de Ars, que se acercaban a los endemoniados, enfermos y aquellos que necesitaban ser perdonados de sus pecados con el sacramento de la reconciliación, y recibían a tanta gente. Ahí está, ese es el amor que Jesús nos pide. El amor que Jesús nos pide también en este día se traduce en obras, no solo en palabras. Se traduce en la visita al prójimo, se traduce en la ayuda al necesitado, se traduce en tender una mano a aquel que está equivocado. Sí, se traduce en cosas y en actos concretos. Eso es amar a Dios, amar al prójimo. Sí. Bueno, pues que no sea solamente una teoría, sino que realmente podamos vivir desde el amor.
El amor nos lleva a actuar no movidos por los mismos sentimientos que los demás o que el mal quiere que hagamos. Si alguien me odia, yo no lo puedo odiar, porque Dios no me ha enseñado eso, me ha enseñado a amar. Bueno, sí, por eso es que cada uno está invitado a vivir como Jesús lo pide. Bueno, supliquémosle al Señor entonces que sea Él nuestra fortaleza, que nos ayude a amar con sinceridad, amar a aquel incluso que me es indiferente, amar al que me ha hecho mal, amar al que me ha acusado, amar al que me persigue. Así es, Jesús amó hasta el extremo a cada uno de aquellos que incluso físicamente le hicieron daño. Jesús nos dio el ejemplo de cómo amar. Hoy finalmente les recuerdo que celebramos en la liturgia de la iglesia a San Bernardo, abad y doctor de la iglesia, por cierto, muy enamorado de la Virgen María. Bueno, pidamos entonces al Señor que nos ayude a seguir amando con sincero corazón, amando con convicción, no porque sea una norma impuesta, sino porque he descubierto algo mejor a través del amor oblativo que Jesús me pide. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.